Muy buen día, Dios les bendiga. Vamos a nuestro tiempo de nutrición espiritual, eh, motivándolos a que no vamos a dejar que siga avanzando el año sin verdaderos cambios profundos, sin avanzar en el crecimiento espiritual, que es lo único que realmente vale la pena y nos queda. De manera que hoy vamos a hablar de un apasionante tema que se llama los ríos de agua viva. Vamos entonces en esta temática que hemos venido manejando del año agradable del Señor, entendiendo que el año agradable del Señor es el año de los cambios profundos, dejándoles un saludo de nuestro movimiento Restauración Agape Internacional, que pertenecemos a los centros de formación y liderazgo CENFOL para el mundo. El año agradable del Señor es ese año de crecimiento, de conocerle, de disfrutarle, de deleitarnos de Dios. Y hoy vamos a ver por qué habla de los ríos de agua viva. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios debemos mirar que absolutamente toda la palabra fue inspirada por Dios y que cada palabra trae un mensaje para tomar decisiones. El acercarnos a la palabra de Dios es para tomar decisiones y que esto nos lleve a tomar acciones. Entonces, eh, quiero invitarles antes de entrar al tema que vamos a tener un tiempo virtual de ayuno y oración a las 7 de la noche. Ya les estaremos socializando el link los días 28, 29 y 30 de este mes como una primicia el primer mes del año. También tenemos un congreso internacional en el centro del país, en la ciudad de Armenia. Ahí están los datos, les motivamos mucho. Es un congreso muy especial. Entonces, ojalá podamos encontrarnos todos en esta fiesta. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miremos cada relato que nos da este breve versículo. El último y gran día. Era el gran día de las fiestas judías. Dice el último día, el gran día. Jesús se puso en pie. O sea, era algo demasiado especial. Y alzó la voz, soltando el ofrecimiento de amor increíble que Dios nos da. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como la Biblia hay que saberla interpretar por la revelación que nos da el Espíritu Santo, no por interpretación intelectual. Aquí habla de sed de Dios, de sed de sabiduría, de sed de vida eterna, de sed de perfeccionamiento. O sea, lo que está diciendo aquí es si alguno, recuerden que él dijo mucho los llamados y poco los escogidos, si alguno tiene sed de sabiduría, de amor, del impacto y la eh, consolación y el oportuno socorro del Espíritu Santo, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está una impronta demasiado especial, porque está diciendo, usted de verdad es cristiano, usted de verdad es un discípulo de Cristo, usted de verdad cree en Cristo. Por eso en algunos pasajes hablan los verdaderos discípulos. De manera que si yo quiero realmente tener una experiencia
diaria, eterna con Jesús que está vivo, resucitado, aún está en esta reunión virtual porque lo ha prometido. Tengo que creer como dice la Escritura, no como dicen las tradiciones, las religiones, las creencias humanas. Y para comprobar si yo creo como dicen las Escrituras, pues tengo que conocerlas. Por eso un cristiano que no se mete con la palabra de Dios y con la oración debe revisar si verdaderamente es cristiano. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, es la prueba. Usted es un verdadero discípulo, usted es un hijo de Dios, usted cree como dicen las Escrituras, practica las Escrituras. La prueba es que de su interior van a brotar ríos de agua viva. Entonces, claro, cuando uno empieza a mirar las metáforas, las alegorías, las parábolas que nos trae la palabra de Dios, no puedo tomarlas literal. Yo debo entender qué es cierto, qué son, a qué se refiere con los ríos de agua viva, que comprueban que realmente soy un hijo de Dios. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto fue una promesa y fue profético, que ya se cumplió cuando es fundada la iglesia en el Pentecostés, cuando allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos cómo bajó el Espíritu Santo. Pero a partir de ahí, dice, todos me conocerán. Por eso, el comienzo de los ríos de agua viva, o sea, agua que produce vida, vida eterna, comienza con el nuevo nacimiento, que es cuando recibimos a Cristo en el corazón en forma de Espíritu Santo y le da vida en nuestro espíritu, como dice Efesios 2. Agua es como un símbolo de vida y de renovación en la Biblia. Vamos a mirar aspectos de a qué se refiere cuando habla de agua. En el libro de Génesis, el agua es el elemento que da la vida a la creación. También en el Evangelio de Juan, Jesús ofrece agua viva a las samaritanas, simbolizando la vida eterna, las riquezas eternas del reino que permanecen para siempre. El agua como símbolo de purificación y limpieza. O sea, la sabiduría de Dios nos cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, como dice Romanos 12:2. Él nos transforma. En el Antiguo Testamento el agua se utiliza para purificar y limpiar a las personas y a los objetos ritualmente impuros. Recordemos que todo lo del Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que se iba a mover en este tiempo especial. De manera que debemos entender esa parte. En el Nuevo Testamento Jesús se bautiza en el río Jordán simbolizando la purificación y el nuevo comienzo. Allí están las citas donde podemos revisar esta parte. Continuando, entendiendo que agua es sabiduría, es el símbolo de la palabra de Dios. En el Salmo 119, el agua se compara con la palabra de Dios que limpia y purifica al creyente cuando dice que Él nos va transformando y renovando. Y en el Evangelio de Efesios, la palabra de Dios se escribe como agua que lava y santifica a los creyentes, nos va perfeccionando, nos va santificando. Agua como símbolo del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús promete enviar al Espíritu Santo que se describe como río de agua viva, que brota de los creyentes. En el libro de los Hechos del Espíritu Santo se describe como una lluvia que desciende sobre los creyentes. Entonces va usando una cantidad de elementos que van concluyendo es
sabiduría eterna que nos transforma y nos va santificando para llevarnos a la vida eterna. El verdadero discípulo dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Aquí agua quiere decir de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Por eso dice que Él es el verbo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Es Cristo. Aquí nacer del agua se refiere a la idea de un nuevo nacimiento espiritual, como lo mencionaba ahora. Está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 y Juan capítulo 3 del 1 al 9. Cuando dice, el que reconoce su nombre y lo recibe en su corazón, se les dado eh, el derecho o el regalo mejor de ser convertidos en hijos de Dios. De manera que el agua simboliza la purificación y la renovación. O sea, la purificación y la renovación es por el agua de vida eterna, que es la sabiduría que viene de Dios. En este contexto, Jesús está enseñando que para entrar en el reino de Dios, una persona debe experimentar un cambio espiritual profundo, que no es por fuerza humana ni por merecimiento. Implica purificación, dejar atrás el pecado y la naturaleza humana caída. ¿Cómo lo hago? Renunciando. No es por fuerza humana. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es cuando voy con arrepentimiento y le digo, renuncio a esto, no lo quiero más en mi vida. Libértame, cámbiame, transfórmame. El segundo es la renovación. Al recibir una nueva naturaleza espiritual a través de la fe en Jesucristo, pasamos de ser hombres naturales a ser hombres espirituales, lo dice Primera de Corintios 2. En resumen, nacer del agua en la Biblia se refiere a la experiencia de un nuevo nacimiento espiritual que implica la purificación y la renovación a través de la fe en Jesucristo. Entonces, los ríos de agua viva, ríos de sabiduría, lo cual es Cristo. Dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua que se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el verdadero discípulo es aquel que sirve solamente al Señor Jesús, a Dios. Pero aquí quiero hacer un énfasis demasiado grande. Esta enseñanza de hoy no tendría ningún valor si no tomo decisiones de servirle a Dios. Cuando no le sirvo a Dios, le sirvo al ego y le sirvo a las tinieblas. ¿En qué le vamos a servir este año? Al fin, ¿cuándo voy a sacar un tiempo de verdad para honrar a Dios, para que Él me utilice como su siervo, como su enviado, como templo del Espíritu Santo, como embajador del reino de los cielos, como seguidor de Jesús, que es a lo que Él nos ha llamado? ¿Qué tal esta promesa? Si lo haces, si le sirves a Dios, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. ¿Qué tal estas promesas que estaban escondidas por allá en un rincón del libro de Éxodo? Servirle a Dios con pasión. Como le dijo alguna vez Salomón, dame sabiduría. Y Dios le dice, ¿para qué quieres sabiduría? Para enseñarle a este pueblo para que no se pierda. Entonces, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué clamor hay en nuestra alma hacia Dios? Que venga a resolvernos las dificultades de las añadiduras, que me permita
recibir dinero, comprar esto, comprar lo otro, o resolver cosas familiares. Sí, Él conoce que necesitamos eso. Pero Él dice, busca primero el reino y decídete a servir. Si un cristiano no le sirve a Dios, le sirve a la nueva familia a la cual nos trajo la familia de Dios, si no tiene una mente con una cosmovisión eterna, debe pedir ayuda, debe revisarse, porque entonces su mente está totalmente metida en lo visible y no como dice el Señor, que miremos las cosas eternas que no se ven ni se pueden comprar con dinero. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Para buscar a Dios de madrugada hay que tener pasión, hambre, sed de Él. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Está diciendo aquí el salmista, cuando estoy en esos momentos difíciles, en esos momentos donde realmente no sé qué hacer, donde el ser humano llega un día en que va a estar en tal circunstancia que lo único que le queda es mirar para el cielo. Se le acabaron los recursos, ya lo humano no funciona. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios, las filosofías, las creencias humanísticas, todo eso es basura. Lo único que realmente produce vida eterna es la sabiduría que nos da Dios a través de Cristo. Pero benditos son los que confían en el Señor. Benditos, o sea, que caminan bajo la bendición, donde cada día es un día eh, en el que se entiende los triunfos que nos entregan, que vivimos por los necesarios que Dios nos plantea, no por los me gusta o no me gusta. Entonces, qué bendición es caminar confiando en el Señor. Confiar en el Señor es resolver dudas y miedos. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. No hay otro. Fuera de ti nada quiero aquí en la tierra. Es lo único que nos da esperanza, confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Otra vez aparecen los ríos. El árbol es frondoso porque el agua lo nutre. Y así es el hombre de Dios, es como un roble, porque nos nutre la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, el poder del evangelio, lo llama el apóstol Pablo, con raíces que se hunden en las aguas, donde viajamos a las profundidades de la palabra y recibimos la iluminación que produce la revelación del evangelio. A esos árboles no les afecta el calor. No somos de este mundo, ni temen a los largos meses de sequía. Largos meses de sequía. Estoy diciendo que no los pasamos. Pues ser sequías en salud, en finanzas, en muchas otras cosas. Y alguien me diría, Carlos, y atrás no dice que entonces nos protegerá de no pasar por enfermedades. Él está diciendo que es necesario que vengan pruebas también. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Sus hojas están siempre verdes. Recordemos cómo reverdeció la vara de Aarón allí en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Cómo atravesaron el desierto. Nunca murieron deshidratados, ni de calor, ni de frío, ni, ni tuvieron enfermedades, ni se envejeció su vestidura, porque en la presencia de Dios hay plenitud y nunca dejan de producir fruto. Si nos quedamos en esta última parte de este contexto de Jeremías, que es un versículo o una porción paralela al Salmo 1,
cada cuanto evaluamos el fruto que estamos dando. Pero ¿cuál fruto? El fruto del Espíritu, donde hay amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, los 9 elementos del fruto del Espíritu. Producimos todos los días. ¿Cómo vivir en la experiencia de los ríos de agua viva? El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, le pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, me encanta esta parte, gloriosos porque son sobrenaturales, solo Él lo puede dar, y son inagotables. Y Él ya nos los dio porque nos hizo coherederos con Cristo del reino de los cielos. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Hagamos un alto aquí y meditemos un poco. ¿Cómo me fortalezco en mi ser interior? El ser interior es mi espíritu, que nutre mi alma. Me fortalezco. Fortalezco viene de fuerza, de sabiduría, de poder, pero por medio del espíritu. Por eso también dice la escritura que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque la letra te da una información, pero si no se convierte en vida, ¿de qué sirve? El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. ¿Tú crees eso? Tenemos todo. Nacemos con una programación hasta genética con todo. Necesitamos que el Espíritu Santo la desarrolle, nos limpie, nos renueve, venga esa nueva creación en nosotros. Este famoso salmo que tanto lo repiten, pero sí lo están viviendo. Aquí lo que está diciendo es que si de verdad Jesús a través del Espíritu Santo me pastorea, me ayuda, me acompaña, entonces tengo todo lo que necesito. En verdes prados me dejan descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, por el valle de muerte, no temeré porque tú estás a mi lado. ¿Qué tal esta relación que tenía David con el Señor y por eso lo llamaba un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era una amistad diaria, era un diálogo diario, era una experiencia diaria, era un deleite diario con Él. Él nos llama ciudadanos del cielo. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Esa es la meta. Hablábamos en una temática el día de ayer sobre la integralidad. La integridad es algo que es completo, pero la integralidad es que unas con otros se complementan. Daba como ejemplo el cuerpo humano. Yo puedo tener el corazón sano, pero el corazón, así sea íntegro, necesita unos pulmones íntegros, unos riñones íntegros. Y esta coherencia, funcionalidad de unos con otros se llama integralidad. Y eso es a donde Jesús nos lleva, a ser integrales, a ser transparentes en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa es la motivación.
Dice la Escritura que cuando nosotros muramos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. O sea, todos los verdaderos cristianos llegaremos a un escenario que se llama el tribunal de Cristo, que no es para salvación o condenación, sino para premios, coronas y galardones, según toda obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala, va a ser allí confrontada. Como hijos, ese es el tribunal de Cristo, porque mucho más adelante viene el trono, el gran trono blanco, que es el del juicio final. Entonces vamos a ver 7 pasos para vivir en la plenitud de su presencia, para poder vivir comprobando su presencia por los ríos de agua viva que salen de nuestro corazón, que nos purifican y nos dan la sabiduría que es Cristo para agregarle valor a otros al llevarles la palabra. El primero es una intención transparente. ¿Con qué intención me acerco a Dios? Recordemos que él le dijo al profeta Samuel: no mires lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Mira lo que mira Dios, porque Dios mira es el corazón. Cuando yo llego a pedirle algo a Dios, cuando llego a relacionarme con Él, tengo que mirar cuál es mi intención. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué intención traigo en mi corazón cada vez que me voy a relacionar con Él? Que esa intención sea transparente, clara, basada en su palabra y en su perfecta voluntad. Por eso, recordemos lo que dice en Santiago: no reciben porque no piden, y cuando piden, piden para sus antojos perversos. Y donde más adelante habla de que hay una diferencia grande entre la sabiduría animal, terrenal y diabólica, y la sabiduría pura, pacífica, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, como es la sabiduría que viene de lo alto. El segundo aspecto es oración persistente y perseverante. Este diálogo constante con Dios, que es la oración, un diálogo con Él a través de su palabra, a través de buscar su presencia, no es para que Dios eh, traiga la solución al fin de tanto clamarle. Él nos llenó de promesas y a través de las promesas la cumple. La oración persistente y perseverante es para nutrir nuestra fe, para no desanimarnos, para derribar los dardos de fuego de las tinieblas que nos ponen a dudar: de esta no voy a salir. Para eso es la oración, para estar fortificados en él. El tercero es la alabanza y adoración. Si a Dios le gusta que uno le cante, que uno le reconozca sus atributos, para podernos edificar, para que cada día crezca más la identidad de reino, la identidad de hijos. ¿Cómo no hacerlo? Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Cuarto, la vida en el lugar secreto, que hemos hablado el año pasado bastante de esto. Entra a tu pieza, cierra la puerta y a solas en secreto, háblale al Padre. Quinto, honrar y glorificar su nombre. Todo es para la gloria del Señor. Aquí no hay aplausos humanos. Todo es para Él, para su gloria, para su honra, para testificar de su fidelidad, de su amor eterno con el que nos ama y que nada ni nadie nos podrá separar de Él. El sexto es transitar el camino de las primicias. Precisamente el camino de las primicias es que todo lo primero es para Él. Los primeros minutos del día son para Él, para la gratitud. Cada cosa que haga es para Él. Y la gratitud por todo, como dice en 1 Tesalonicenses 5, 17, 18, creo, donde dice que seamos agradecidos por todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Todo esto hay que mirarlo con lupa
¿Cómo puedo ser agradecido con el Señor por todo y me vivo quejando y señalando y reclamando y hasta dejando que penetren malas intenciones? De manera que aún Dios nos recuerda de una forma increíble, como dice, la venganza es mía. O sea, el único justo es Él. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? Pues Dios ama al dador alegre. Estamos muy agradecidos con aquellos que nos han aportado, nos han apoyado. Habíamos socializado este libro especial de la práctica de la presencia de Dios y los habíamos motivado para sus aportes para la extensión de la obra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo especial que nos has permitido compartir. Te entregamos, Señor, este inicio de año, donde te pedimos que cada vez nos lleves más y más a esa transformación espectacular que tú nos ofreces y que anhelamos tener. Sí queremos tener ese brote del manantial de los ríos de agua viva en nuestro corazón para que otros vengan a beber de la sabiduría que nos das, de la sabiduría que quieres que entreguemos. Hoy te pedimos, Señor, que toda esta palabra se vuelva real en nuestra vida. Queremos entregarte las debilidades que puedan haber en nosotros y también de decirte, Señor, glorifícate en cada necesidad, que aún las conoces mejor que nosotros, y que tu escritura promete que si nos has dado a tu amado Hijo para darnos la vida eterna, ¿cómo no nos darás conjuntamente con Él todas las cosas más allá de lo que pidamos o pensemos en Cristo Jesús? Amén. Un abrazo fraterno. Seguimos en contacto en los diferentes grupos.